Hola, mi nombre es Sarimar Juliana. Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro Lado de Luz. Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desde otroladodeluz.com. Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre la obediencia y sobre cómo hay cosas que no necesariamente nos gusta y no nos gusta específicamente cómo nos hace sentir, pero por amor, por obediencia al Señor, las realizamos. En este episodio estaremos hablando sobre el ruido. Estaremos hablando sobre cómo hay cosas que no necesariamente están pasando en lo externo, sino lo que está pasando internamente nos afecta. Hace un efecto negativo en nuestro exterior. Fíjense que cuando comenzamos a comer más saludable y a ingerir más agua y a dormir a tiempo, hay unos cambios notables en nuestro exterior. Se manifiesta de forma positiva. Nuestra piel lo agradece, nuestra mente lo agradece. Entonces, si nos ocupamos de nuestro cuerpo, ¿por qué no nos ocupamos en lo que pensamos y a lo que le damos tanto espacio? El ruido se puede manifestar desde lo que estás viendo en tus redes sociales hasta lo que te pasó hace años. El ruido es una constante en nuestras vidas. No es algo que se va a ir, no es algo momentáneo, no es algo que está pasando porque sí. El ruido está y hay razones para que esté. Porque de todo en esta vida uno puede aprender. El ruido puede ser esa voz que te dice, no lo vas a lograr. Y está en ti si le crees o no. Nosotros batallamos con el ruido todos los días. Todos los días batallamos con ruido. Porque siempre nos han hecho creer que el ruido se encuentra en cosas externas. En el party, en las amistades, en el videojuego, en la bebida. Y eso puede ser ruido. Pero hoy específicamente estamos hablando de ruido interno. También lo que pasa es que a veces uno está optimista y se siente motivado y siente bienestar, tranquilo con quien uno es y lo que está haciendo.
Y de momento, de la nada, tú no sabes cómo, llega a ti un pensamiento o un sentimiento que trastoca y afecta ese bienestar. Porque tú vienes haciendo un camino que tú entiendes que es el correcto, hasta que no lo es, hasta que te afecta, se te daña todo. Y después no sabemos cómo movernos de ahí. A veces nos quedamos atrapados en nuestros sentimientos, en nuestras vivencias. Y ese es nuestro ruido, de donde no te puedes mover, de donde no te has podido mover, de donde no te has podido salir. Que por más libros de autoayuda, por más motivadores que escuchas, simplemente no puedes continuar. Que por más que tú intentas salir de ese círculo vicioso, por alguna razón, ese círculo encuentra la manera de atraparte nuevamente. Y en mi caso, ahí es donde aparece Dios. Ahí es donde yo literalmente me rindo ante Dios. Porque hago un ejercicio de examinación y encuentro que no es por mi sabiduría, que no es por mi fuerza, que no es por mi inteligencia, que no es por mis herramientas, por mis habilidades, por aquello que yo tenga disponible o a la mano, aquello a lo que yo tenga acceso. Porque, a decir verdad, muchos de nosotros tenemos muchas herramientas y acceso a mucha información y a mucha ayuda, si se quiere ver de esa manera. Pero a veces, o muchas veces, por no decir siempre, eso no es suficiente. Sigues de alguna manera estando donde intentas escapar. Por más psicólogo, por más terapia, por más pastillas que ingieras o que hagas, por más ejercicio, porque ahora nos enfocamos mucho en hacer ejercicio y en vernos bien, pero salimos del gimnasio y fumamos. Entonces lo que tú estás trabajando supuestamente con el cuerpo y con la mente, lo estás destrozando por el otro lado. Entonces es mentira esa sanación que estás intentando alcanzar, ese bienestar que estás intentando alcanzar. Porque hay algo que no está siendo llenado. Hay algo que no está siendo solucionado. Hay algo que no tiene respuesta, que no tiene contestación. Y esa pregunta sigue teniendo hambre. Y esa pregunta sigue persiguiéndote. O esas preguntas, o esos sentimientos, o esa vivencia, o ese pasado. De alguna manera, sigue persiguiéndote. Y para mí,
la única respuesta que yo he encontrado en mis cuestionamientos, en mi vivencia, en mi pasado, en mis preguntas, en mis sentimientos, ha sido Dios. Donde yo he llevado mis sentimientos, mis preguntas, mis cuestionamientos, mis vivencias, mi pasado. Y Él es el único que se ha sentado a trabajar conmigo, mano a mano, parte por parte, y ha ido guiándome, dándole luz a mi túnel, a mi oscuridad, a mi espiral. Y va encontrando la salida y guiándome, llevándome a la salida de mi espiral. A mí el ruido interno me hace pensar en la ansiedad y todos estos pensamientos y cuestionamientos que surgen en nuestra mente, no tan solo que tenemos nosotros mismos de nuestra vida, pero cómo la vida de los demás hace que nosotros nos cuestionemos nuestras decisiones y todas las cosas que nos están ocurriendo. Cuando pienso en el ruido interno, pienso también en cómo todo lo que está a nuestro alrededor está diseñado para distraernos. Y no tan solo afuera, sino adentro. Nuestro cuerpo hace mayoría de las cosas en automático. Respira automáticamente, parpadea automáticamente. No es hasta que piensas, ¿verdad?, en lo que estás haciendo, que hay una parte de tu cerebro que dice, estoy respirando, wow, estoy parpadeando. Pero pasa un tiempo y nuevamente vuelve a ser una función automática. Y así trabajamos con muchas cosas. Como que estamos conscientes de nuestros problemas, de nuestros traumas, de todas las cosas que nos aquejan, pero llega un punto donde la guardamos en ese mismo sobreautomático, donde volvemos a lo mismo que sabemos que no está funcionando, pero no conocemos más nada. Y ahí no solamente entra de lo que estamos conscientes, pero sino también de lo que estamos inconscientes. Y me hace pensar en cómo manejamos la ansiedad y principalmente de las maneras poco saludables que la manejamos, porque pues hay mucha gente que se hace daño de diversas maneras. Hay mucha gente que le hace daño a otras personas por su ansiedad. Hay mucha gente que no se está dando cuenta que tiene ansiedad y eso en sí es un problema. Y de esa misma manera, si no autorregulamos ese ruido interno que siempre está corriendo como un trencito, el ruido interno termina convirtiéndose en el dueño de nuestra mente. Es un trabajo. Trabajar es fuerte. Trabajar es fuerte. Y siempre ha sido fuerte, no solamente en lo exterior, pero en el interior. Y es el trabajo que nadie se da cuenta hasta que es bien evidente. Trabajar en ti y no trabajar en ti
solamente en el físico, pero trabajar en tus pensamientos. Es bien intenso. Porque significa que te tienes que confrontar. Y estamos en un tiempo donde nos queremos victimizar. Donde queremos que alguien nos cargue. Donde alguien nos dé el abrazo y el confort. Y hay veces que es necesario, pero no todo el tiempo. No es todo el tiempo. Y no puede ser que todo el tiempo los demás estén equivocados y tú no tengas la culpa de absolutamente nada. Uno se tiene que hacer responsable sobre lo que dice, hace, piensa. La responsabilidad, por más que queramos evitarlas, las responsabilidades están ahí. Y es parte de crecer. Equivocarse, errar, es parte de crecer. Y muchas veces no queremos fallar. Y suena un cliché, pero fallar es aprender. No todo el tiempo vamos a ser ganador. Hay veces que nos va a tocar perder. Y en ese mismo momento hay una enseñanza. Para ganar hay que perder. Y no es solamente que hay que perder, es que hay que saber perder. Aceptar. Y no vivimos en aceptación. Vivimos en lo que me hubiese gustado. En qué hubiera pasado. Pienso que también es una cuestión de cómo nosotros estamos realmente pensando sobre las cosas que nos ocurren. Porque no solamente un problema de mentalidad, es que permitimos que eso que no queríamos, pero fue lo que terminó ocurriendo, se apodere de nuestra mente. Y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cómo debió pasar, qué debía hacer, qué debió hacer el otro, cómo debí reaccionar. Y nos envolvemos en estas películas mentales que al final del día no ocurrieron. Y regresa nuevamente todo esto al tema de la ansiedad. Y esto me hace pensar en el estigma que hay sobre la salud mental en la espiritualidad y particularmente en la fe cristiana y en la iglesia. Eso no es algo que se habla, que se comenta. En muchas ocasiones le dicen a las personas, ora más. O tienes que buscar ayuda. Pero no especifican cómo buscar esa ayuda. No especifican qué clase de oración o cómo orar más. Nadie realmente te está tirando un salvavidas. Un lifeline, como le dicen. Realmente nadie se atreve a entrar en este tema de la ansiedad, la depresión
las preocupaciones, todos estos pensamientos que nos surgen en la vida. Y preferimos ponerle palcho y curita a una herida mortal. Y en lugar de atender lo que hay que atender, preferimos llenarnos de ruido. Y no es solamente el ruido que tenemos corriendo interno, ahí invitamos también el ruido externo para apañar o intentar apañar el ruido que no queremos escuchar. Y ahí pues nos enfocamos en lo externo, en vernos bien, en sonar bien, en dar la buena impresión. Porque si se escucha bien y se ve bien, pues tiene que estar bien. Cuando realmente ese no es el caso. Preferimos trabajar sobre lo externo porque lo interno da mucho trabajo. Lo interno asusta. Lo interno duele. Y lo interno cuesta. Cuesta mucho más a veces que pagar una membresía en el gym. Cuesta mucho más a veces que comprar esos zapatos que están de moda. Cuesta mucho más a veces que tú dejar el cuero pegado 8 horas para poder pagar todo tu estilo de vida. Trabajar con lo interno a veces cuesta más que todo eso. Pero en esa misma medida, trabajar con tu mente, trabajar con tu espíritu, te remunera, te devuelve, te restablece. Es saber utilizar la herramienta correcta para atajar el problema. Porque para trabajar con un tornillo, tú no puedes utilizar un martillo, porque existe un atornillador. Si vas a trabajar con un martillo, utiliza un clavo. Y recordar que los procesos y la sanidad interna es un trabajo de constancia, de obediencia y de compromiso. Porque es saber que no todos los días vas a estar bien y que no todos los días son iguales. Pero tú hacer el esfuerzo constante de mantenerte en tu proceso, usando las herramientas correctas. Y que también tomemos responsabilidad para hacer todo lo que hemos mencionado. Hay que tomar responsabilidad. Y te tienes que tirar. Es la verdad, ¿sabes? Y da miedo, claro que da miedo, todos los días da miedo. Todos los días el ruido está ahí. Pero nos tenemos que tirar. Que poco a poco, vemos cambios. Pequeños, pero en los cambios pequeños, tú los unes y hacen cambios grandes. Se trata de tener ese compromiso contigo mismo, de
estar ahí para ti mismo todos los días. Porque fuera de Dios, la única persona que puede estar ahí para ti eres tú. Y si tú no estás ahí para ti mismo, ¿cómo tú pretendes estar ahí para otro o que otro esté para ti ahí? Necesitas tú primero estar ahí para ti junto con Dios. Si tú no haces ese trabajo, si tú no te autodemuestras que vales, que eres importante, que pasar el trabajo, aunque cuesta, es beneficioso, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a atender tu autodestrucción. Nadie va a venir a atender tu ansiedad. Nadie va a venir a atender tu depresión. Nadie va a venir a atender tus traumas. E incluso si viniera alguien, tú tienes que estar en la disposición de recibir esa ayuda. Tú tienes que estar en la disposición de entender incluso que estás cargando con más de lo que se supone. Así que te corresponde a ti dar ese primer paso de abrir tu mente y de no solamente ver el ruido o sentirlo o escucharlo, sino tomar esa primera decisión de atender el ruido. Incluso si viniera alguien, no es su responsabilidad hacer el trabajo por ti. Esa persona puede apoyarte, puede animarte, puede aconsejarte en lo que piense que es lo mejor, pero no es su responsabilidad tomar cargo de lo que es tuyo. Porque lo que le pertenece a cada quien, le pertenece a cada quien. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar con aquello que nos hace mal, con aquello que no es suficiente para nosotros, con aquello que no nos llena, con aquello que nos hace mal, que nos hace daño. No puedes responsabilizar o pretender que alguien más se haga cargo de lo que no es suyo. Porque esa persona también tiene que trabajar sus cosas. Porque no somos perfectos. Ninguno. Y todos tenemos bagaje. Todos tenemos cosas que trabajar. Cosas que pudieran estar mejor. Cosas que nos dan vergüenza. Cosas que no nos hacen sentir bien. Así que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que le pertenece a cada cual. Hacerse responsable de uno mismo. No solamente pagar tus cuentas y llegar a tiempo al trabajo. Hacerse responsable de uno mismo implica tomar decisiones todos los días que contribuyen a tu yo del futuro, al yo que no estás viendo. Tú no estás compitiendo con nadie.
Ni siquiera contigo mismo. Tú estás trabajando por esa persona que tú quieres ser. La persona que tiene buenos modales. La persona que apoya. La persona que habla con honestidad. La persona que valora una buena amistad. Tú estás trabajando por esa persona. No hay competencia aquí. Todos los días estás aportando tu granito de arena para que esa persona sea una persona de bien, que procure el bien. Y no podemos lograr nada de esto sin Dios. Porque solo Dios nos puede dar el discernimiento. Y con esto yo no estoy diciendo ni excluyendo que busques ayuda psicológica, psiquiátrica, si hace falta. Estoy diciendo que adicional a estas ayudas mentales, ¿verdad? Trabajan con nuestra mente. Hay una ayuda espiritual. Y hay alguien que se encarga de tu espíritu, de sanar, de levantar al quebrantado. Y que ese alguien es tu creador. Ese alguien te conoce. Ese alguien sabe quién eres tú de verdad. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu realidad? Porque el resto de las ayudas físicas que podemos recurrir no nos conocen. Conocen lo que tú cuentas de ti. La imagen que tú tienes de ti. Pero Dios te conoce realmente. Y solo Él sabe lo que depositó en ti y lo que tú eres. Y para hacer eso tenemos que comenzar por ser honestos no solo con Dios o con otra persona, sino con nosotros mismos. Nosotros mentimos mucho, nos encanta. Y mayoría de las personas ni siquiera piensan que están mintiendo. Pero cada vez que tú le estás ocultando la verdad a alguien, puede ser a ti mismo, no tiene que ser un extraño. Cada vez que tú estás pretendiendo que algo es una cosa y no la otra, cada vez que tú estás engañándote o engañando a alguien más, estás mintiendo. Así que lo primero es ser honesto contigo, con Dios, con los demás. Y eso cuesta, porque ver las cosas por lo que son nos duele y nos lastima. Y a veces es más fácil vivir en el mundo de fantasía y hacerse ideas y fotos mentales de lo que quisiéramos que sean las cosas. Así que tenemos que comenzar por encarar lo que son las cosas. Tenemos que comenzar por ser honestos con nosotros. ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué tenemos ahora mismo a la mano? ¿Qué nos gustaría tener? Tenemos que
reflexionar y mirar adentro profundamente. No solo, ay, me siento cansado, me siento triste o estoy molesto. Todas esas emociones son superficiales. Van, vienen, y si te quedas en el enojo o en el coraje, en el cansancio, y nunca indagas un poco más, nunca vas a saber realmente qué está pasando contigo. Propósito. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo quiero ser, quiero alcanzar, quiero lograr, quiero cambiar, quiero crecer, quiero aprender. Propósito. Esto ha sido Desde Otro Lado de Luz. Mi nombre es Arima Juliana. Yo, Isamar Cristina. Y el mío, Abimar Tatiana. Recuerda buscarnos en las redes sociales Desde Otro Lado de Luz. Y para más información y saber cómo apoyarnos, visita nuestro blog desdeotroladodeluz.com.